Buenas noches, soy Irene Castillo y en esta oportunidad le voy a hablar sobre ciudadanía y aspectos históricos. El término ciudadanía surge en la antigua Grecia, en donde las personas de 20 años eran considerados ciudadanos y podían participar en asambleas. También tener una vida activa pública. Cabe recalcar que no eran considerados ciudadanos las mujeres, esclavos y extranjeros. Esta idea también se va a ver en la antigua Roma. Entonces nos vamos a trasladar en el siglo XVIII, donde el término ciudadanía se vuelve a escuchar y se expande, provocando revoluciones como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, que termina con la Declaración de los Derechos Humanos. Y también el fin de grandes monarquías. En el siglo XIX, en Latinoamérica, se van a ver reformas y transformaciones, en donde las guerras de independencia eran el boom del momento, siendo el Perú uno de los últimos países en ser independizados. En el Perú, el término ciudadanía significa que un ciudadano tiene derechos que son respetados por el Estado y también tiene deberes con respecto a la comunidad. Pero también existe un sentido de pertenencia a la comunidad política, en donde se relaciona al Estado y a un ciudadano. Entonces tomamos como ejemplo a las protestas del año pasado, que surgieron tras el golpe de Estado del expresidente Castillo y de la toma de poder de la presidenta Dina Boluarte. Estas protestas salieron de control y vimos a policías y a los ciudadanos enfrentarse. Resultado de todo esto, hubieron varias personas fallecidas y heridas. Y se llegó a la conclusión que los derechos humanos fueron vulnerados de las Por personas. otro lado, se han visto casos de criminalización de las protestas, en donde las autoridades tratan a los manifestantes como delincuentes, incluyendo la formulación de cargos públicos desproporcionados y totalmente graves contra los participantes de la huelga, la cual pues no hace referencia al derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Finalmente, resulta preocupante el accionar que tienen las autoridades debido a que solo generan miedo y rechazo hacia las instituciones gubernamentales. Este caso lo podemos asociar también a lo que es democracia e institucionalidad. Ya hemos podido escuchar anteriormente lo que es la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia institucional? Esto se da en los espacios donde el Estado y las autoridades permiten que los mismos participantes de la misma, ya sea de una sociedad, de una comunidad, o como en este caso de la sociedad peruana, puedan realizar ya sea quejas o actividades que promuevan o sean constructivas o donde haya una densidad para dar un mensaje de manera tranquila y pacífica. En este caso fueron las protestas pacíficas que realizaron los protestantes peruanos. Lamentablemente en este caso podemos decir que no hubo democracia institucional debido a que el Estado nunca se pronunció y no hubo una protección de parte de las autoridades hacia los protestantes. Lamentablemente llegaron a haber incluso hasta 60 fallecidos de estos protestantes pacíficos. Es cierto que hubieron algunas personas involucradas que también realizaron las protestas de manera agresiva, pero en su mayoría fueron protestantes que estaban realizando la acción de la protesta pacífica desde un comienzo. Lamentablemente las autoridades y el Estado peruano no ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y la reunión pacífica y terminaron asesinando a muchos de ellos. La relación entre el Estado peruano y nuestra sociedad no es tan buena actualmente. Y esto viene desde hace ya varios años, y esto lo pudimos ver, por ejemplo, en las últimas protestas que tuvieron lugar a inicios de este año y finales del año pasado que comenzaron, en donde muchos ciudadanos fallecieron, muchos otros salieron lastimados, heridos, en su lucha de protesta por sacar a Dina Boluarte del mando. De hecho, esto no fue el único motivo de protesta, ya que también hubo mucha gente de nuestra selva y sierra peruana que vinieron hasta acá, hasta Lima, para reclamar sobre los problemas que habían en sus comunidades, en sus ciudades. Problemas que lastimosamente fueron ignorados mucho tiempo por nuestro Estado, dejando en el olvido
a muchos compatriotas peruanos que siguieron sufriendo y aguantando todos estos largos periodos de marginación económica, política, social, cultural. Es por eso que muchos comenzaron a alzar sus voces en las protestas, pues ya se encontraban cansados de vivir en esa situación, cansados en esa situación en el que muchas veces se vulneraban su derecho a una vida digna. Eh, por ejemplo, hubieron ciudadanos de la sierra que vinieron a Lima a quejarse sobre una minería que los afectaba su salud, afectaba también sus tierras, el agua, y el Estado lo ignoraba completamente, ¿no? Es por eso que ellos vinieron acá a alzar su voz de protesta. Esto claramente agrava la relación entre el Estado y nuestra sociedad peruana. El valor social de la democracia es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y participativa. Por ello, se han realizado protestas pacíficas en nuestro país, como una forma legítima de expresar preocupaciones y descontento en una democracia, ya que los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse pacíficamente y poder hacer oír sus voces en estos asuntos que nos perjudican al país. Estas manifestaciones vienen a ser una forma válida de hacerse escuchar y ejercer su influencia en busca de un cambio positivo. Por un lado, la gestión pública y desarrollo en el 2013 mencionó que la participación ciudadana viene a ser un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Bueno, en conclusión, la participación ciudadana y el valor social de la democracia radican en su capacidad para garantizar igualdad, justicia, transparencia y participación activa de los ciudadanos en las protestas pacíficas que realizan, con el fin de dar a conocer su opinión y desconformidad con las decisiones tomadas por parte de las autoridades. Sin embargo, no se ve éticamente correcto el accionar dado por parte de nuestras autoridades, puesto que resulta inaceptable que se ignore el derecho legítimo de los ciudadanos a expresar sus puntos de vista a través de manifestaciones pacíficas. Para entrar en contexto, la esencia del Estado de Derecho es proteger al ciudadano del mismo poder que dicta las leyes, evitando de esta manera posibles abusos. Cosa que no sucedió, pues varios de los derechos humanos de nuestros ciudadanos fueron violados por parte de las fuerzas estatales durante las protestas ocurridas en los anteriores meses. Hubo detenciones arbitrarias, maltrato físico, así como represión de libertad de expresión y prensa. Después de estas manifestaciones completamente válidas y respaldadas por el artículo 15 de la Convención de Derechos Humanos, donde se indica que la población tiene derecho a manifestar su inconformidad con el Estado mediante marchas, se dejó un saldo de 60 personas muertes por las que el Estado no se ha responsabilizado todavía. A pesar de ser estos los que deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúan respetando los protocolos y principios de proporcionalidad con respecto a la necesidad del uso de la fuerza en ciertas circunstancias. Del mismo modo, es de suma importancia que se promueva el diálogo y la negociación, ya que la represión y la violencia solo genera que más divisiones y perjudican a nuestro país.